Para dar continuidad a este evento y en el panel de la experiencia de éxito, vamos a leer la semblanza del maestro Juan Carlos Avendaño Montero. Es ingeniero agrónomo especialista en zootecnia, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo, maestro en ciencias en producción animal, egresado del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza en Turrialba, Costa Rica. Profesor investigador del Departamento de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo hasta el año de 1994. En la actualidad, consultor especializado en producción animal. Él va a desarrollar el tema titulado Aprendiendo a conocer tu rancho para hacerlo rentable. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de participar en este seminario donde se busca realmente hacer más productiva la zona del trópico mexicano. En específico, lo que es la zona del Istmo de Tehuantepec, que abarca dos grandes sistemas climáticos, ¿no? Desde el trópico cálido subhúmedo en la costa del Pacífico hasta el trópico cálido húmedo en la costa del Golfo de México. Aprendiendo a conocer su rancho, y esa es la pregunta inicial que yo le haría a los productores, es ¿realmente conocen su rancho o saben dónde está su rancho? ¿Sí? En la mayoría de los casos encontramos que no saben ni qué tienen en el rancho, ¿no? Producimos igual que hace 40, 50 o 100 años, ¿no? El cambio, no ha habido un cambio tecnológico fuerte en nuestras zonas tropicales, así lo producía mi papá, así lo producía mi abuelo, así sigo siendo yo, ¿no? Las condiciones del medio han cambiado enormemente, queremos hacer sobre todo que la ganadería sea rentable, ¿para qué? Para que las nuevas generaciones sigan con la actividad. Y he puesto dos objetivos en esto. Uno general, que es conocer los factores del medio físico que afectan la productividad del sistema de producción, conocer ese entorno en cuanto a clima, suelo, y el específico sin conocer esas interacciones que existen entre los componentes del sistema de producción. Siempre buscando la productividad y la sustentabilidad. Y quiero remarcarme en una definición que Robert Hart, de los años 80, 90, sacó sobre el sistema de producción animal. El sistema es un arreglo de componentes físicos, es un conjunto y colección de cosas unidas o relacionadas de tal manera que forman y actúan como una unidad, como un todo. De tal manera que si interpretamos esta definición, nos lleva a que cualquier actividad que hagamos en el rancho va a repercutir en todo el producto que genera el rancho. Y lo he remarcado en este cuadro, en este diagrama. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Y qué es lo que tiene el rancho? Tiene un suelo, el cual no lo conocemos. Tenemos un clima que lo único que hacemos es quejarnos de que ya no llueve como antes. Y tenemos animales. ¿Qué animales le ponemos? No le hemos preguntado al rancho si puede con ese tipo de animales, sino que son animales que a mí me gusta tener, ¿no? Y entender una cosa importante en eso. La leche y la carne no la producen los animales, la produce el rancho, el sistema de producción. Y básicamente con sus interacciones. El suelo va a proveer nutrientes, el clima va a proveer, la parte fundamental en esto, que es luz, temperatura, humedad.
Y con esto vamos a tener un tipo de nutrientes, yo diría un forraje, sino nutrientes, que el animal, por su característica de ser rumiante, puede transformarlo en leche o puede transformarlo en carne. Y es el conjunto. O sea, la vaca por sí sola no puede producir, la planta por sí sola no puede producir leche, no puede producir carne, el suelo por sí sola no puede producir leche, no puede producir carne. ¿Okay? Y lo más importante en esto, vamos a obtener un benefactor que es dinero a producto de la leche, producto de la carne. Tener cuidado de que no volvamos a inyectárselo directamente al rancho, porque entonces el productor no va a ser el que haga uso de esos recursos. He puesto un signo atómico a la entrada del sistema porque en los ranchos generalmente no compramos lo que necesitamos en el rancho, compramos lo que nos venden para el rancho. ¿Sí? Cuando tomamos esas acciones, un ejemplo muy claro en esto están las sales minerales. Las sales minerales que le damos al ganado, nunca le preguntamos qué tipo de nutrientes o qué tipo de minerales está aportando el suelo hacia la planta, sino las sales minerales que nos encontramos en el trópico mexicano también nos encontramos en el desierto de México. ¿Sí? Son condiciones totalmente diferentes. Y en algunos tienen resultados, en otros no tienen resultados. Por eso hay que definir exactamente qué tipo de elementos tengo en el rancho para poder adquirir lo que le está haciendo falta al rancho. Esa estructura de ese sistema depende de las siguientes características y que están relacionadas con los componentes del sistema. El número de componentes que tiene el sistema. En nuestro caso son 3 componentes fundamentales: suelo, planta, animales. Tipo de componente. El tipo de componente que tenemos son componentes biológicos, son seres vivos. No podemos ponerles un chaleco de fuerza, sino entenderlos cada uno cómo funciona. Tercero, hay un arreglo de interacción entre componentes. Es ahí donde interviene el productor. ¿Cómo arreglar las interacciones entre los componentes? Y una parte fundamental en esto. No estamos hablando que en el rancho es una cadena cíclica de la planta al animal y sale del rancho, sino que son de cadena cíclica. Del suelo a la planta, de la planta al animal, y algo está regresando. Del punto de vista de fertilidad, pero también del punto de vista de compactación, cuando son usadas en condiciones de pastoreo, o compactación de las máquinas en uso. No son de competencia. No es saber qué produce más, es más importante el forraje o el animal. Son de cadena cíclica. Y he puesto un esquema acá. Yo tengo 3 grandes componentes visibles. El suelo. Entonces, lo primero a hacer en el rancho es conocer el suelo, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista químico. La interacción suelo-clima va a dar un componente B que le llamamos planta. ¿Qué tipo de planta va a crecer en el rancho? No es la que yo quiera, es la que realmente el rancho quiere. Y de ahí voy a partir el componente C, que es el animal. Me interesa entonces ajustar la relación, las interacciones entre cada uno de los componentes. ¿Cómo veo la interacción suelo-planta? Este sistema en general va a tener que tener productividad, eficiencia, variabilidad. Y remarco, lo más importante de estos son 3 grandes componentes que son biológicos. El suelo es un ente vivo. Ese sistema de producción de leche y carne va a tener una meta: máxima producción de leche y carne por unidad de superficie. Ya no vamos a valorar cuánto produce una vaca, cuánto gana de peso un becerro, sino realmente cuánto me está produciendo la hectárea que yo tengo en el rancho, o la unidad de superficie en la que yo lo mido.
Yo tengo que ser eficiente en usar la tierra, la luz solar, los minerales, el agua y el dióxido de carbono. ¿Por dónde empezamos nuestro análisis en el rancho? Voy a hacer un diagnóstico técnico administrativo de la empresa. Lo primero, inventario de recursos. Inventarios semovientes por categoría. Yo le insisto, esto hay que hacerlo y este es el gran apoyo de los agentes de transferencia de tecnología. Determinación de los parámetros técnicos y determinación de los costos de producción. Generalmente en nuestras zonas, y hablo no solamente de la zona tropical de México, sino de todo el país, de lo que menos se sabe son de los costos. Uno de los aspectos que tiene es que el productor nunca cobra por hacer trabajo en los ranchos. Una vez definida la meta de qué rendimientos, yo voy a tener 10, 12 mil litros de leche por hectárea al año, voy a tener 1.500 kilos de carne ganada por hectárea al año, voy a trazar mi ruta. ¿Por dónde me voy a ir? Y el primer paso es análisis de suelo. Segundo paso, análisis de agua. No olvidemos que el 87% de la leche es agua. No olvidemos que el 73% del músculo es agua. Y he puesto esta ecuación. Suelo más clima igual a planta. Planta más animal igual a rentabilidad. Si nosotros tenemos un terreno que tiene un clima y tiene la capacidad entonces de hacer fotosíntesis, tengo entonces la capacidad de producir alimento para un rumiante, que por definición es un herbívoro, come hierbas. Desgraciadamente en México se ha usado el uso de concentrados para la producción animal. Primer componente, suelo. ¿Cuál es su interacción con los forrajes? Las plantas forrajeras dependen del suelo por medio de su crecimiento. Demandan soporte, agua y nutrientes. Eso le están demandando al suelo. ¿Cuáles son los factores limitantes para ese crecimiento de las plantas? Compactación, que en realidad es una degradación, es una erosión del suelo desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico, tengo compactación o tengo inundación como parte de degradación del suelo. Eólica a través del aire, que sucede mucho en la parte de la costa del Pacífico del Istmo, hídrica y química. En México, por desgracia, la química es la pérdida de fertilidad de los suelos y mucho ocasionado por el mal uso de los fertilizantes químicos. En México fertilizamos al ojo por ciento, no en base a un análisis de suelo. Esas condiciones físicas, que son densidad aparente y químicas, grado de acidez o alcalinidad, conductividad eléctrica, definen las especies forrajeras a establecer. Nivel de fertilidad del suelo, contenido de cada uno de los elementos en el suelo, definen la concentración de minerales en el suelo. Hay muchos estudios que reflejan que solamente con qué pH de suelo y yo tengo que establecer el tipo de gramínea que puedo sembrar o leguminosa. Uno de los aspectos que en la actualidad hay que cuidar es que no solamente el forraje se produce con gramíneas, se produce con leguminosas, con oleaginosas, con arbustivas. Tenemos que reducir notablemente también la producción de gases de efecto invernadero. Eso se logra a través de forrajes de mejor digestibilidad. Este es un análisis de suelo de la zona del Istmo que por ahí tenía, y estas son las concentraciones que tiene. Para la zona del Pacífico, los pHs del suelo son alcalinos, con muy bajos niveles de fósforo, altísimos niveles de calcio. ¿Y eso qué repercute? No solamente en el tipo de pasto,
sino en el tipo de sales minerales. Aquí he calculado unas sales minerales para la zona de Juchitán, ¿sí?, donde con los productos de los análisis de suelo y de plantas, encontramos que esas sales minerales para el ganado no debe llevar calcio, no debe llevar magnesio. Ahora me voy a la zona de Matías Romero, ¿sí? Ahí llevan calcio, ahí llevan magnesio. Y esas son las adecuaciones que hay que hacer para cada una de las zonas, ¿sí? La otra variable, clima, es el factor que tiene mayor correlación con la producción de forraje. El clima constituye un factor importante a considerar en cualquier sistema de explotación animal, sobre todo si está basado en el uso directo o intensivo de los pastos. ¿Cuáles son los factores que afectan el crecimiento de las plantas? Incidencia de luz, temperatura, agua, nutrientes, carbono. No los vemos. Esto es lo más grave, no los vemos. No vemos el efecto. ¿Hay forraje? No hay forraje. ¿Hay crecimiento de plantas? No hay crecimiento de plantas. Y aquí hice tres climodiagramas, que es la relación temperatura media con precipitaciones de la zona del istmo de Guam, tomando desde la zona del Pacífico por el área de Juchitán y luego Matías Romero y Acayuca en Veracruz. Está cortado a 100 milímetros de precipitación la parte de arriba, porque arriba de 100 milímetros de precipitación ya no hay efecto sobre el crecimiento de las plantas. Abajo de 100 milímetros tiene una incidencia muy fuerte en el crecimiento. Encontramos que todos hay una estacionalidad en la producción de forrajes. Va a ser mayor en la zona del Pacífico que en la zona del Atlántico o del Golfo de México. Van a ser los meses desde noviembre a mayo en la zona del Pacífico con notablemente un déficit de producción de forraje. En esta forma de hacer los climodiagramas, si las líneas de temperatura rebasan la línea de precipitación, estoy señalando, por ejemplo, en el Pacífico es color naranja, no hay crecimiento vegetal. La poca lluvia que cae se está evaporando. Cuando la línea de precipitación rebasa la línea de temperatura, entonces tenemos crecimiento de forraje. Entonces, solamente tenemos un crecimiento de forraje en la época de primavera, verano y parte del otoño. Tenemos déficit por agua y también tenemos por temperatura una baja de crecimiento de las pasturas tropicales en los meses desde noviembre hasta el mes de abril. Pero las vacas comen los 375 días del año. Y eso es lo que tiene que ver el productor. Y saqué estas curvas de producción de algunos trabajos que hicimos hace algunos años y encontrar para la zona del trópico húmedo tiene un buen crecimiento las pasturas, sobre todo las nativas, en los meses de inicio de año, una caída en el mes de agosto, y en la zona del Pacífico solamente tenemos crecimiento en el verano. Ese comportamiento en producción también hicimos trabajos para valorar la calidad en términos de proteína, en términos de digestibilidad de la materia seca. Encontramos que no todo el año tenemos pasturas de la misma calidad. Dos factores entonces hay que considerar en esto. Nos falta cantidad de forraje y nos falta calidad de forraje en algunas épocas del año. Y como aspectos generales, este es un trabajo realizado por el doctor Quiroz de INIFAP en el Rancho La Racha, con datos de 18 años, donde observamos que hay un gran efecto del mes de nacimiento sobre el comportamiento de los animales en su desarrollo. Siendo los animales que nacen en la época de lluvias, en la zona trópico húmedo, los que menos desarrollo tienen.
Y esto está asociado no a la cantidad de forraje que comen, a la calidad y a otra variable que vamos a incluir en toxicidad de los forrajes. Para esto tengo ese diagrama. ¿Cómo puedo evitar esto? No lo puedo dejar al clima que haga todo lo que quiera. Esta representación esquemática de los cambios en la composición química de los pastos con el avance de la madurez. Una pastura tierna, en el primer punto, tiene un menor pared celular, un mayor contenido celular, tiene más proteína, más azúcares, minerales, y una pastura madura que tiene más pared celular y menos contenido celular. Yo he perdido digestibilidad, he perdido proteína, en realidad he perdido calidad. Y eso el animal lo va a sentir. Si lo vemos en este diagrama, unas pasturas en estado vegetativo producen, tienen más proteína, más digestibilidad y los consumos son mayores. También los rendimientos son menores. Entonces ahí hay que ponderar, bajar un poco los niveles de calidad por aumentar en caso de producción. En forma esquemática vemos qué es lo que está pasando con la célula. En estado vegetativo es una pared celular muy delgada y mayor contenido celular. La dejo madure, engrosa la pared celular y disminuye el contenido celular. Entonces he perdido calidad acá. Y eso lo vemos en términos generales. Estas son calidades nutritivas de ensilajes de maíz en estado reproductivo. Si lo cosecho grano lechoso masoso, estos son los niveles de proteína que tienen, son los niveles de fibras y los niveles de energía neta de lactancia en este caso. Lo que hemos hecho ahora es no basarnos en que tenga grano el maíz, porque eso puede alimentar a un herbívoro. Lo hemos cosechado en estado tierno, los niveles de proteína ya subieron, ¿sí? De estar comparando 7, 8% de proteína, máximo 10, a valores del 12 y del 13,5% de proteína, ¿sí? Con valores también altos de energía debido a la mejor digestibilidad que se tiene. Más difícil de conservarlos, mucho más difícil de hacer un ensilado con forrajes tiernos, pero precisamente en esto se ha avanzado la tecnología para cuidar, para conservar los nutrientes. Otro aspecto que en lo personal estoy haciendo es cómo enriquezco las propias pasturas y cómo enriquezco también la calidad de la leche y la calidad de la carne, y es metiendo oleaginosas con altos contenidos, ¿sí? De ácidos grasos de cadena que son oleico, nidoleico, como es el girasol, como es carta, como es canola, en la producción de forrajes. Estos son siembras de coberturas o preparaderas de braquiaria con girasol. Este forraje o se pastorea directo, en muchos casos, en lo personal lo que estamos haciendo es silo de este tipo de pastura, con mucho mejor calidad. Lo que encontramos que los ácidos grasos de la leche ya ahora tienen ácido oleico y nidoleico, no palmítico o estiárico, que son los que ocasionan problemas a la salud del humano. Y una combinación debido a la baja de temperatura de los inviernos en las zonas tropicales, estamos metiendo avena con cártamo. Cártamo es una especie con bajo requerimientos de agua y altísima calidad, ¿sí? De esto le llamando bajo costo. Hicimos el burrojet con un mecanismo de cambiar las formas de fertilización. Para toda la fertilización que hacemos es foliar, ¿sí? Con fertilizantes que los productores pueden hacer para bajar los costos y con equipo que el productor también puede hacer, ¿sí? Esto ha permitido enormemente incrementar la productividad. Al suelo solamente estamos cuidando materia orgánica y la parte de
elementos. En pasturas, si hablábamos de cantidad, calidad, tenemos el problema de toxicidad. ¿Cuáles son los agentes tóxicos en pasturas? Unas dietas altísimas en fibra y sílice, taninos, lignina, nitratos, alcaloides, bislócidos tóxicos, desbalance de minerales. Quiero detenerme un poquito en la parte de nitratos. Esta es una enfermedad parecida a inicio del siglo pasado y hasta se le llamó la enfermedad de la caña del maíz porque apareció en Estados Unidos y eran comiendo caña de maíz que empezaron a enfermarse. Y en Canadá empezó con henos de avena y le llamaban la enfermedad de los henos de avena. En general se creyó que era por nitrato de potasio y era el potasio el que estaba ocasionando la toxicidad. Sin embargo, no creo que eso realmente son nitratos. Nitratos es la forma de mayor absorción del nitrógeno por las plantas. Al tener un desbalance de fósforo, las plantas no terminan de hacer el ciclo, el tercer gran ciclo, que es la combinación, la transformación de nitratos a proteína. Y lo que arrojan son nitratos. Si entran al rumen estos nitratos y no hay la suficiente cantidad de energía para terminar hasta aminoácidos, formar proteína bacteriana, lo que hace una intoxicación por nitratos. Empiezan a aparecer síntomas como falta de apetito, baja ganancia de peso, pérdida de peso, disminución de la producción de leche y abortos, deficiencia de vitamina A. Todo esto se lo achacamos a una enfermedad infecciosa, en realidad es una enfermedad metabólica. Cuando los niveles son altos es cuando ya nos empezamos a preocupar. El animal tiene movimientos respiratorios violentos, hay espuma en la boca, dificultad respirar por la boca, el pulso rápido y débil, hay diarrea, la orina es frecuente y la orina de color claro, débil, incoordinación y convulsión. Aquí ya el señor ya falleció. Esta es una foto precisamente de la zona de Matías Romero, de animal que solamente puede estar parado recargándose en los dedos exteriores de la pezuña. Hay una laminitis por retención de nitrógeno. Y la famosa enfermedad del chicharrón que le llaman en Tabasco, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? En la época de lluvias es la mayor contenido de nitrato en las pasturas, debido a que por descargas eléctricas y precipitación cae nitrógeno de la atmósfera hacia la pastura. Es en ese momento que tengo que dar una suplementación energética al animal, energías para las bacterias ruminales. Otro aspecto a considerar es ya la relación pastura-animal. Y esa es la famosa carga animal. ¿Qué carga voy a tener? No la que yo quiero, es la que la pastura vaya a tener. Es la famosa carga animal real, que representa animales por hectárea por año. En esta carga real está representado también al intervalo de pastoreo que voy a estar dando. E interviene muchísimo el componente animal. Este componente animal, de acuerdo a lo que se tenga, tiene diferente patrón de distribución de consumos en la zona. El trabajo que hemos realizado, una cruza cebú por suizo, hacen más pastoreo diurno, donde haya más cebú hay más pastoreo diurno que nocturno, donde haya más cruzas de Holstein, hay más pastoreo nocturno, y eso nos modifica totalmente el manejo. Los horarios de ordeño tienen que cuidar, respetar los patrones de consumo que el animal tiene. ¿Cuáles son las consecuencias de haber realizado un buen pastoreo? Incrementar la producción de forraje, mantener altas velocidades de rebrote, mejor calidad, mantiene un buen nivel de reservas, mantiene un área foliar eficiente,
estimula el rebrote, retarda la maduración de la planta y mantiene el crecimiento radicular. Este es el trabajo que el productor hace. Este no viene de otro lado. Este es el que el productor hace. Y esto es algo que estamos haciendo mucho en Sonora, que es un uso intensivo de praderas que le llamamos de multiespecies. Estoy sembrando 7 especies ahí para que me duren todo el año con cargas muy altas, ¿sí? Bajo un pastoreo intensivo y donde hemos encontrado que a 3 años de trabajo el suelo ya tiene otro nivel de fertilidad y por lo tanto la producción de forraje ha cambiado y nos ha cambiado nada. Hicimos sales minerales de acuerdo al inicio del pastoreo. Los animales comían muy bien esas sales minerales. A partir del tercer año ya no quieren comer esas sales minerales, tuvimos que hacer ajustes porque la fertilidad del suelo ya cambió. Este es ganado blanco y rojo. Este animal tiene unas constantes fisiológicas. Tiene una temperatura de los 38 a 39 grados, tiene 30 respiradas por minuto y 40 a 70 reloj. ¿Cómo lo va a hacer? Ese animal se tiene que termorregular. Hay 3 mecanismos de regularse: conducción, convección, enfriamiento evaporativo. En las zonas tropicales el que mayor hace es el enfriamiento evaporativo, que es consumiendo agua. El agua va a controlar la temperatura. A medida que la temperatura ambiental sube, los consumos de agua también suben. A medida que comen más alimento, también consumen más agua. Entre más tengan alimento, más agua tengan los forrajes, menos también va a ser el consumo de agua directo, tamaño corporal y nivel de producción de leche. En nuestras condiciones tropicales, los animales están consumiendo de 8 a 15 litros de agua por cada kilo de materia seca que el animal consume. Esas son las características que debe de tener el agua de vida para los animales. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado. Yo puedo echar a perder el agua por manejo. Por ejemplo, en este rancho, las aguas andaban muy bien, 7.2, 6.5 de pH, y las empezamos a manejar hasta con depósitos de concreto, hasta bebederos de fierro, y esa misma agua ya la echa a perder. Ya salí del rango en el cual los animales pueden consumir agua. Si no está en el rango de pH, los animales comen menos agua, toman menos agua y por lo tanto menos producción de leche. La relación de minerales. Hay que ver claro cómo lo medimos. Si medimos pH de la orina, podemos determinar cómo anda la relación calcio-fósforo del animal. Debe de haber un balance entre 6.5 y 5.5 de pH de la orina. En la mayoría de nuestro ganado anda entre 8 y 9 de pH. Debido a que hay un déficit de fósforo en la dieta. Y fíjense lo que nos ha pasado. Cuando los pH de orina son altos, el porcentaje de retención de placentas es también alto, y el porcentaje de vacas caídas por un déficit de hipocalcemia es mayor. A medida que va bajando el pH de la orina, por adición de ¿quién? De fósforo básicamente en la dieta, bajó notablemente la retención de placentas y bajó el porcentaje de vacas caídas. Sí. Y estas son las variables que hay que tomar en cuenta para determinar el costo en el cual estamos produciendo. Este es un análisis que hicimos de algunos ranchos en la zona del Istmo. Encontramos que el 69%, casi el 70% del costo de un becerro en el sistema de aeropuertos es la cantidad de leche que el becerro está tomando. Y viene el costo del toro, desparasitante interno, ¿sí? Bueno. Entonces, si nosotros reducimos la cantidad de leche
que al becerro le dimos, vamos a bajar notablemente los costos que tiene de producir un becerro. Hemos determinado las variables que afectan el costo de producción del litro de leche. Dice, entre más vacas en producción tienes, son correlaciones, el costo se va a bajar. Entre más vacas en producción tengan, entre mayor producción de leche, total de leche al día tengan, y entre mayor producción por día por vaca también tengan, los costos se van a bajar. Entonces, las variables de hacer, yo tener, sí, la cantidad de vacas que el rancho soporta, pero siempre en estado de producción. Porque se ha dado un fenómeno, esto lo encontramos en Jalisco, que a medida que el precio de la leche sube, el precio de los concentrados también sube. Y esto no hay lejos. Y lo que hemos logrado es cómo divorciar la curva de precio de concentrado contra el costo de producción del litro de leche. Y eso usando cada vez más pasturas, más forrajes en las dietas. Llegar a dar hasta 70% en la producción de leche especializada que sea de concentrado. El costo de producción del sistema rentable de leche y carne, que es un trabajo en Jalisco con FIRA, el tamaño del hato, cómo está afectando el costo por litro, pero uno de los aspectos más interesantes, el porcentaje de alimentación al costo total por litro de leche. Sí, es muy alto cuando se tienen con mayor a 80 vacas y es menor cuando tenemos pocas vacas. Otra variable, y hablando del sistema que afecta realmente los costos de producción de litro de leche, es si voy a ensilar, por ejemplo, maíz, el rendimiento tiene un efecto del 22.6%. Entre más toneladas saque yo de ensilado de maíz, el costo de producción se va a bajar. El costo en el cual cría yo la vaquilla, el 28%, tiene un efecto sobre la producción, sobre el costo del litro de leche. De tal manera que dos cosas indirectas del costo de producción del litro de leche, como el rendimiento del maíz y costo de la cría de vaquillas, representa el 50% del costo de producir un litro de leche. Y la otra variable ¿qué efecto tiene la precipitación del verano sobre el costo de producir una vaquilla? El 21%. Antes del 80% depende de otros factores. Y el efecto de la cría de reemplazo sobre el costo de producción del litro de leche, ¿qué tan veloz están creciendo las vaquillas? Es 69%. Es mucho más fácil entonces alimentar a una vaquilla que estar alimentando vacas para que den más leche para los becerros en el sistema doble propósito. ¿Cómo se ha cambiado la rentabilidad? Promedio por vaca por día se tenían 10, pasaron a 18.9. Lógicamente bajaron los costos de tener una pérdida por litro a tener una ganancia. Un porcentaje de aumento en la utilidad del 376%. ¿Qué hicimos? Bueno, cambiar notablemente el estado fenológico de las plantas a conservar. O sea, todo el maíz se conserva en estado tierno. Y el otro aspecto, eso nos permitió bajar enormemente la cantidad de concentrados. Y a las vaquillas, hacerles un suplemento desde que nacen, muy parecido a la leche. Sale más barato darle que estarle dando varios litros de leche a la vaca. Y esa es la utilidad en el sistema de producción en Jalisco que se logró
Utilidad por vaca por día, unidad de producción, 989. El costo por litro de leche, 6.10, pasó a 4.05. El total de vacas de 47 pasó a 72. En los sistemas que le hemos llamado de doble propósito, en general tenían una edad del destete de 8.4 meses, y eso afecta notablemente en este tipo de sistemas, sea para leche en doble propósito o para producción de becerro. Porcentaje de apariciones del 46, intervalo de entreparto de 30 meses. El costo de producción del kilo de becerro al nacimiento de 221 pesos. Peso a la venta, 215 kilos. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Es de 58 ranchos, un peso a la venta de 215, un costo de producción por kilo de becerro de 37.84. Entonces, se valoraron qué efecto tiene el peso a la venta sobre el costo. 51%. Punto de equilibrio, 290. Quiere decir que los animales no deberían salir de los ranchos de menos de 290 kilos en estos casos. Y el porcentaje de apariciones tiene un efecto sobre el 28.1% en el costo de producir el becerro. Entonces, lo que más afecta en el costo de producir el becerro, ¿a qué peso estoy vendiendo los becerros? Tiene que ser arriba del punto de equilibrio. Y esto lo hemos logrado. Edad al destete de 10 meses, un sistema de cría, ¿no? Sí. Porcentaje de apariciones de 45, lo pasamos a 5 meses, 64, y lo pasamos a 2 meses de lactancia nada más. Y porcentaje de partos del 86%. ¿Cuál es el costo de producción de la cría al destete? 7.420 inicial y termina con 3.622. Prácticamente con los parámetros de estar entre 9 y 10 meses destetar el becerro, pues lo único que queda es el trabajo, ¿no? Y el olor a vaca al producto. Este es del balance de destetes precoces. Peso del becerro, de la becerra, a los 150 días, 161 puntos. Costo de producir un kilo de becerro de 150 días, 2.177 pesos, ¿sí? Entonces, eso es lo que ha permitido de hacer un destete precoz. Sistema tradicional, sistema actual ahora en la costa de Jalisco. Peso al nacimiento, 39, son iguales. La ganancia diaria, 57.570 gramos a 820 gramos. Peso a los 150 días, 124. El peso a los 150 días, 161 kilos. Porcentaje de apariciones, 45. Porcentaje de apariciones, 64. Kilos de becerro producidos por vientre a los 150 días, 56 kilos, y se duplicó. Eso nos hace entonces que nuestras vacas sean mucho más rentables. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Haciendo un ensilado, un concentrado propio, ese famoso cream feeding, que está asemejando a los sólidos que trae la leche. Un maíz tierno acidificado y los minerales balanceados de acuerdo a la empresa, ¿sí? Esto es en cuanto a leche, y la utilidad se fue a 1.87. Esto es lo que me he encontrado para la zona de Matías Romero en cuanto a costos. Tenemos un promedio de 4.31. Estos son para el año 2020 más o menos. Pero lo que resalta aquí es la variabilidad. Son los meses de enero, febrero, marzo, ¿sí? Donde la leche el costo es mucho más alto, ¿sí? 2019. Entonces voy a diseñar un sistema que sea aplicable, que sea amigable y que también sea exitoso. Entonces, es necesario encontrar un equilibrio en la producción madera, ser más responsables con el medio ambiente y sus habitantes, y ser también más productivos y rentables en términos económicos.
Los métodos que replantean la crianza de animales tienen distintos nombres: ganadería sostenible, silvopastoril, holística, regenerativa, pastoreo racional paisano. Existe diferencia entre ellos, pero todos comparten la visión de la preservación del entorno, de incrementar la rentabilidad de la actividad productiva, basándose siempre en estimular los procesos naturales. ¿Cuáles son las actividades básicas en el sistema de producción de una leche a bajo costo? Primero, empezar a hacer rutinas de ordeño. ¿Se cosechar o no se debe cosechar? Análisis de suelo-agua, perfil ácido-base de los animales, análisis de calidad nutricional en relación ácido alcalina de los concentrados, análisis de calidad de leche sanitaria y composicional, presupuestación de necesidades de forraje, siembras de cultivo de verano para ensilar altas densidades de siembra, manejo de nutrición vegetal, proceso de ensilado, siembra de cultivos de invierno y utilización de los cultivos de invierno. La ganadería sustentable, entonces, es un desarrollo con visión integral en que intervienen tres elementos de igual importancia entre sí, que son ambiente, economía y sociedad. Recordar que la sociedad depende de la economía y la economía depende del ambiente. Por tanto, muchas gracias. Gracias a usted, maestro Juan Carlos Avendaño Montero. A continuación, vamos a hacerle unas preguntas, las cuales salen de las personas que están en ese momento escuchando y viendo estas ponencias. Nos preguntan, ¿cuáles serían sus recomendaciones para la implementación de un programa de extensionismo orientado a lograr una mejor rentabilidad de las pequeñas unidades de producción ganadera que permita potenciar la ganadería de doble propósito? Bien, buenas tardes. Básicamente tendríamos que empezar a definir claramente cuál es el sistema que se va a transferir en el extensionismo. O sea, este es un sistema para hacer una ganadería regenerativa, sustentable. Entonces es formar a todos los extensionistas en esa línea, ¿no? No dejar que el extensionista dé la asesoría que él quiere, sino bajo un programa bien establecido en estas zonas. Así básicamente nos definiría cómo hacerlo, ¿no? Bien. Gracias. Gracias, maestro. Agradecemos pues la información que nos proporciona en este espacio de este seminario. Para dar continuidad a este evento, a este programa, vamos a hacer otra pregunta, la cual está llegando en este momento, para el maestro Juan Carlos. ¿Qué papel juegan las instituciones de investigación y de educación superior? Creo que es básico. Es ahí donde se genera el conocimiento, ¿no? Yo diría que las instituciones son las que establecerían los modelos a definir en cada una de las regiones, ¿no? O sea, tanto de investigación como de enseñanza. La enseñanza tiene otro compromiso más, es formar a la gente bajo situaciones reales en cuanto a la rentabilidad de las propias empresas. Muy bien, gracias, maestro. A continuación vamos a leer la semblanza del doctor Ronnie de Jesús Arieta Román, quien dará la relatoría general de este evento, de este seminario. El doctor Ronnie es médico veterinario zootecnista por la Universidad Veracruzana, especialista en medicina veterinaria y zootecnia en bovinos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en producción animal tropical, opción salud animal por la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctorado con línea de investigación en cirugía del pene y prepucio y toros. Académico de carrera titular C, ex investigador en IFAP, bovinos carne, salud animal. Cirujano de bovinos en la práctica clínica privada. Miembro del SNI.
Damos la bienvenida al doctor Ronnie de Jesús Arieta Román. Buenas tardes a todas y a todos. Me voy a permitir leer la relatoría. Mi nombre es Ronnie de Jesús Arieta Román, profesor de la Universidad Veracruzana. Ganadería bovina de doble propósito, encadenamientos y prácticas sustentables realizados hoy jueves 8 de septiembre de 2022. El seminario Iniciativas para el Desarrollo Agroalimentario y Agroindustrial del Istmo de Tehuantepec 2022 de áreas productivas estratégicas se realiza en el marco del programa para el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, que busca impulsar el crecimiento de la economía regional y el bienestar de su población, así como fortalecer el sector agroalimentario y agroindustrial. Tuvo como objetivo general crear un espacio de diálogo donde se identifiquen iniciativas y experiencias de desarrollo agroalimentario y agroindustrial en el Istmo de Tehuantepec, a fin de propiciar la vinculación de los actores del sector y generar propuestas para la integración de cadenas productivas estratégicas. En este contexto, se tuvo la participación de diferentes ponentes con conferencias magistrales, panel del sector productivo, panel técnico y experiencia de éxito. En este sentido, en conferencias magistrales, la primera conferencia magistral, potencial de la ganadería y doble propósito en el Istmo de Tehuantepec, a cargo del doctor Heriberto Román Ponce, cofundador de los grupos ganaderos de validación y transferencia de tecnología GABAT. Tuvo como fundamento resaltar el potencial que se presenta en la región para llevar a cabo la ganadería, actividad económica, recordemos, fundamental para los habitantes de dicha zona. En este sentido, se deja sentado que es una región con alta capacidad para realizar desarrollo agropecuario, pero existen retos para los cuales se plantean mejorar la productividad y rentabilidad de las unidades de producción pecuaria a través de la asistencia técnica y adopción de tecnología. Con la propuesta de la metodología GABAT, que es un proyecto incluyente donde pueden participar todas las instituciones relacionadas a la ganadería. La segunda conferencia magistral, Visión para el Desarrollo de la Ganadería Bovina de Doble Propósito, a cargo del médico veterinario zootecnista Arturo Macosay Córdoba, coordinador general de Ganadería, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la cual tuvo como fundamento dejar sentada la visión y tendencias de la ganadería doble propósito y sobre todo el potencial que esta tiene en la región. En este contexto se hicieron planteamientos de importancia, tales como incrementar la producción de alimentos de origen animal con menor impacto ambiental mediante el incremento de la productividad de los datos ganaderos, reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas terrestres usados en la ganadería y de los sistemas pecuarios y atenuar los impactos de la actividad en el cambio climático, y por último, fortalecer el ingreso a los productores pecuarios por la vía de integrar a los productores a las cadenas de abastecimiento y acortar las cadenas productivas. En el panel del sector productivo, la primera conferencia Políticas Públicas para la Ganadería Veracruzana, a cargo del médico veterinario zootecnista Humberto Amador Zaragoza, secretario de Ganadería y Pesca Veracruz, resaltó que estas políticas públicas están enfocadas en crear puentes que permitan el desarrollo agropecuario del Estado. Bajo este enfoque, la política gubernamental fomenta mejorar el bienestar de los productores pecuarios mediante la capacitación técnica y el equipamiento de unidades de producción pecuarias con prácticas sostenibles.
Se resaltó que la atención es directa a los ganaderos y a su familia. Los apoyos y beneficios llegan al productor sin intermediarios. La segunda conferencia, Información y Oportunidades para el Desarrollo de la Ganadería Bovina del Istmo de Tehuantepec, a cargo del médico veterinario zootecnista Alfonso Amezcua Verduzco, productor ganadero del sur de Veracruz, medalla presidencial al mérito ganadero 2017, se enfoca en la producción de leche bajo condiciones tropicales, donde se debe priorizar que la producción de leche en el trópico, bajo condiciones de pastoreo, no se debe considerar una actividad de muy alta producción. Sobresale que la rentabilidad sería lo más importante. La tercera conferencia, Estrategias para una ganadería sostenible, a cargo del señor Jaime Guillermo Iturbe Medina, propietario de Ganadería El Redentor y medalla presidencial al mérito ganadero 2015. Hace inferencia en un sistema silvopastoril como forma de producción animal que combina ganado, pastos y árboles y arbustos en una misma área, teniendo como ventaja incremento en el bienestar animal, mayor producción de forraje e incremento de valor nutricional, aprovechamiento de la lluvia y mayor protección del suelo. En el panel técnico, la primera conferencia, Desafíos para la Ganadería Doble Propósito, a cargo del señor Severiano Real Pérez, creador de ganado de la raza Swissbu, destacó los principales desafíos, los cuales fueron producir animales adaptados, administración de los recursos naturales, inversión en infraestructura, construcción de instalaciones adecuadas, disponibilidad de servicios, arraigamiento de familias al campo, acceso a información y asesoría, establecimiento de mecanismos de evaluación y acceso a mercados. La segunda conferencia de este panel, Transformando la ganadería para un planeta sustentable, a cargo del médico veterinario zootecnista Daniel Suárez Castillo, presidente de la Asociación Mexicana de Ganadería Regenerativa, destacando que se requiere capacitación teórica y práctica, seguimiento técnico con un enfoque de mantener todo simple. Asimismo, incrementar la producción por hectárea, incrementar la rentabilidad por hectárea, trabajo más eficiente y menor dependencia de insumos externos. Y por último, en experiencia de éxito, la conferencia Aprendiendo a conocer tu rancho para hacerlo rentable, a cargo del maestro Juan Carlos Avendaño Montero, consultor especializado en producción animal. Hace énfasis en una ganadería sustentable con un desarrollo de visión integral que interviene tres elementos de igual importancia entre sí, que son ambiente, economía y sociedad. Concluye que la sociedad depende de la economía y la economía depende del ambiente. Resalta que el diseño de los sistemas de producción debe de ser aplicable, amigable y exitoso. Con esto me permito concluir la relatoría de este magno evento, enviándoles un cordial saludo a todas y a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Les agradecemos a todas las personas, a todos los ponentes que estuvieron participando en ese seminario, Iniciativas para el Desarrollo Agroalimentario y Agroindustrial del Istmo de Tehuantepec. Invitamos a todas las personas que nos ven, nos escuchan, a que nos sigan el próximo jueves 13 de octubre, donde se desarrollará el seminario Innovación, Oportunidad para el Sector Agricultura 5.0. Tenemos esa invitación en la cual esperamos que, al igual que hoy, estén muy puntualmente escuchando las ponencias que se tienen para ese jueves 13 de octubre. Asimismo, y por último, este seminario
Es producto del esfuerzo coordinado de más de 20 instituciones nacionales e internacionales y la colaboración de un gran número de personas que contribuyen a la organización y hacen posible que los conocimientos transmitidos por los ponentes lleguen a todo el territorio nacional de México y a 34 países. A todos ellos, nuestro más sincero agradecimiento. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.